una parte importante de los números que son las fracciones, ¿cierto? Bueno, como yo les decía, ustedes tienen que ser capaces de ir creando un relato, ¿no? Eh, que vaya desde lo intuitivo a lo formal, a lo conceptual en sus clases. Me avisan si se escucha mal, ¿ya? Por favor. Eh, pero un poquito rebobinando para atrás, ¿sí? Habíamos visto que en la multiplicación y en la división, los problemas multiplicativos, ¿cierto? Las situaciones multiplicativas podíamos asociar bueno, hacer el cálculo de distintas operaciones multiplicativas o de división usando distintas estrategias, ¿sí? Una estrategia que es la que se aprende, o la, bueno, la que más se usa después en la vida es el algoritmo convencional. Pero, por ejemplo, para la multiplicación, habíamos visto que al igual que los problemas de adición y sustracción, en la multiplicación también hay estrategias que se pueden utilizar según sea, bueno, aquí básicamente, por ejemplo, según sea el contexto, ¿cierto? En general, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de las primeras multiplicaciones, el estudiante puede aprenderse las tablas y, bueno, las tablas de multiplicar, pero siempre que el estudiante aprende tablas, y según a usted le ha pasado, o le va a pasar con los estudiantes, es que ellos comprenden de que hay tablas más simples que otras, ¿ya? Para aprenderse. Bueno, estamos hablando de la tabla del uno, ¿cierto? Aunque a veces muchos se confunden con la tabla del uno. Pero podríamos decir la tabla del uno, ¿cierto? La del 2, la del 5, la del 10. Las más simples, ¿ya? Uso de tablas de multiplicar. Entonces, eh, bueno, si el estudiante tiene problemas para aprenderse las otras tablas, entonces, bueno, hay que potenciar el uso de las que sí se sabe, ¿ya? Paralelamente, igual vamos avanzando en problemas multiplicativos, tal vez ya vamos a estar usando el algoritmo convencional, ¿sí? Pero, de todas formas, es bueno que se vayan generando, al igual que estrategias de cálculo mental aditivo, ¿sí? O de sustracción, ¿cierto? Traslado a la diferencia, bueno, de los que habíamos visto. También es bueno que se vayan haciendo algunas estrategias los chiquillos que les permitan prescindir a veces del algoritmo convencional o, en su defecto, usar el algoritmo convencional, pero irlo resumiendo a medida que ellos entienden que el trabajar las tablas, o sea, tiene mucha importancia aprenderse las tablas, ¿ya? Eso es, eso es necesario, o sea, hay cosas en la vida que uno dice, bueno, hay cosas que uno las puede inferir, deducir, puede converger a algo en base a un razonamiento lógico, pero las tablas hay que aprendérselas. Y lo importante de aprenderse las tablas es que no es un mero hecho de generar memoria, eh, sino más bien es el uso que después uno le va a dar, ¿ya? Y es un uso que le vamos a dar toda la vida hasta que nos moramos, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que los niños y niñas se aprenden las tablas. Ahora, bueno, antes uno se la aprendía porque estaban las tablas ahí y le decían, hay que estudiar. Ahora puede usted utilizar estrategias distintas para que se la aprendan, más entretenidas, con colores, con juegos, con dibujos, viendo un video, cosas que no habían antes, ¿cierto? Eh, entonces, podría ser más fácil, ¿sí? Bueno, en general, respecto a las tablas, el uso de las potencias de 10, ¿sí? Bueno, ahí en ese caso, si potencia de 10, básicamente conservar el primer factor y agregar ceros a la potencia, ¿cierto? Ya puede ser una estrategia. Primer factor y agregar ceros. Este,
los ceros de la potencia, ¿cierto? Vamos a usar el concepto de potencia, aunque a ese nivel no se entiende todavía, ¿cierto? Usted no lo ha enseñado, pero esto es para usted. Entonces, claro, yo digo 3 por 100, entonces conservo el primer factor, o multiplico los factores si es que fuese por un número distinto, y conservo los ceros, ¿cierto? 50%, 35%, 20%, 2%, 2 por 10, 5 por 10, bueno, etcétera. Esas cosas fáciles, donde usted le puede dar al estudiante un respiro de decirle, oye, pero no todo es tan difícil, ¿ah? Porque 2 por 10, porque 2 por 10 es 20, porque 2 por 1 es 2 y conservas un cero. Y eso le cambia un poco la visión al estudiante, ¿ah? Claro, algunos son adelantados, ya lo saben, ya lo enseñaron en la casa, qué sé yo. Pero hay muchos que no, ¿sí? Sobre todo si a usted le toca trabajar en escuelas, liceos, que son más vulnerables que otros. Lamentablemente, la, si ustedes se fijan, no sé, pues si ustedes van a una localidad rural, no van a encontrar un colegio subvencionado, menos particular, ¿ah? A menos que sea cerca de Santiago. Eh, Fuera de Santiago, los colegios, la educación que es rural es municipal y ahí usted ve muchas carencias. No estoy hablando de económicas solamente, sino cuando uno dice al estudiante vulnerable, dice que un estudiante es vulnerable no porque no tenga dinero, o porque, mejor dicho, porque le falta el dinero. Puede que ese sea un factor, pero hay otros factores, porque está vulnerable a caer en la droga, a la prostitución, este, la violencia intrafamiliar. Eso es vulnerable, ¿ah? O sea, usted puede ver un estudiante muy vulnerable con un teléfono genial, con zapatillas más caras que las que uno se ha comprado en cualquier, no sé, en toda la vida, pero, pero el estudiante tiene otras carencias y tiene otros problemas. Bueno, esas carencias y problemas hacen que estas cosas no sean relevantes en su vida, porque seguramente a la casa tiene que llegar a cuidar a los hermanos, a hacer aseo, la mamá, el papá están trabajando, puede que esté solo o sola, sale a la calle, se encuentra con amigos, amigas que están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces es complicado. Bueno, eso hace que hayan cosas como tan obvias que uno dice, oye, pero 2 por 10 es 20, ¿cómo no vas a ver? Bueno, hay esas cosas no se las aprenden, no es porque no sean capaces de saberlas, o entenderla, o comprenderla, sino más bien porque están dentro de las dimensiones que son importantes para el estudiante. Em, Como hay combinación aditiva básica, también hay combinación multiplicativa básica, ¿sí? La combinación multiplicativa básica, ¿sí? En el fondo trata de combinar el producto de dos o más números por su descomposición, ¿no? Em, bueno, lo que dice es que tratemos de ir descomponiendo, si es que ya tenemos claro esto de las potencias de 10, entonces podemos decir, bueno, si esto se puede hacer una combinación multiplicativa entre usar potencias de 10 y multiplicar también directamente números pequeños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos 7 por 50, ¿ya? Entonces el estudiante dice, bueno, por aquí uno le puede decir, esto tú le puedes decir que es 7 por 5, porque uno dice, 7 por 5, 35. Y después agrego el cero. Pero ¿qué significa agregar el cero? Significa multiplicar por 10. Ya, entonces ese
Es el motivo de esto. 7 por 5 es 35, y 35 por 10 ya lo sé, porque ya sé que la potencia de 10 multiplico por 1 y agrego el 0. Entonces 35 por 1 y agrego el 0. 350. ¿Sí? Ahora, de hecho, uno dice 7 por 500. Entonces, podemos hacer lo mismo, ¿cierto? 7 por 5 y, en este caso, potencias de 10, que puede haber sido 10, 100, 1000, ¿sí? O sea, eso ya lo trabajamos. Entonces lo mismo, 7 por 5, 35, 35 por 1, 35, agrego los ceros, 3500. Son cálculos que se pueden hacer fácil. Algunos estudiantes se dan cuenta que no es tan difícil. Pero ¿qué pasa si aparece un 80 por 50? Ahí ya mejor no lo hago. ¿Ya? Pero, bueno, habiendo ceros, esto puede tener una facilidad, ¿cierto? Aquí lo que podemos decirle, mira, hay que descomponerlo. Si 80 por 50 es 8 por 10, es 80, ¿cierto? Y por el otro lado, 5 por 10, porque es 80 por 50. Ah, ¿qué pasó? Ay, no sé ¿Me escuchan o no? Sí, profe, se lo escucha. Y se Sí, ve bien. profe. Sí, se escucha y se ve bien, profe. Al Ah, menos ya, yo lo veo. se ve negro. Y yo estaba con la pizarra, entonces no miraba ya. Entonces, bueno, aquí uno puede decir 80 por 50. Pero tengo, todos estos son factores, ¿cierto? Así que tengo dos factores que son 10 y dos factores que son números, 8 por 5. 8 por 5, bueno, me lo sé o miro la tablita, pero la tabla del 5 es una de las fáciles que se pueden aprender. Así que 5 por 8, 40. Y 10 por 10, ya vimos potencias de 10, 100. Así que sería 40%. Ah, entonces se puede hacer, pues, ¿sí? No es tan difícil. Por acá. Entonces, bueno, esta, bueno, no vamos a hacer más de eso porque uno los dice, pero esto es como es bastante simple. Claro, es simple como le digo para nosotros, pero al estudiante va a necesitar un poco de ayuda ahí. Hay otros que no, otros que le van a pedir más ejercicio, ¿ya? Pero como le digo, va a depender del contexto. Otra, otra estrategia podríamos usar, no sé, como número 3 parece que no sé, una compensación. ¿Sí? Recuerde que todo esto es para que el estudiante piense lógicamente y más rápido, ¿ya? El uso del algoritmo implica el método, implica ir el paso a paso. Y si bien es cierto, eso es bueno, de todas formas hay estudiantes que necesitan una forma distinta de resolver lo mismo. Por eso que es bueno estas técnicas, ¿ya? Que a ver, compensación, por ejemplo, tener un 34 por 9, ¿sí? Ya, entonces vamos a usar el algoritmo, ¿cierto? Pero 9, o sea, 34 por 9, que 9 es lo mismo que 10 menos 1, ¿ya? Entonces el estudiante ya sabe que 34 por 10 tiene un valor, ¿sí? Que es 340, y 34 por 1, la tabla del 1, una de las fáciles que se aprende, es 34. Así que entonces una multiplicación puede terminar en una diferencia de 340 menos 34. 306, ¿no? Entonces, son formas claro, que aquí le va a servir porque el 9 cercano a 10, bueno, se pueden usar en ciertas ocasiones. No quiero decir que para todas las multiplicaciones usted va a tener una estrategia aparte, pero para algunas, ¿ya? Aquí básicamente lo que la idea es que entienda el estudiante que
se modifica un factor para que la multiplicación sea más sencilla, ¿sí? Compensación. No sé si se ve ahí o no, pero eso es compensación. Em, por ejemplo, si tenemos un 35 por 4, entonces uno dice, bueno, la tabla del 4 no se la aprendió todavía, pero la tabla del 2 sí, pues, ¿ah? Entonces puede ser 35 por 2 por 2. ¿Mm? Entonces, le es más fácil multiplicar el 2 por 5 y el 2 por 3, llegar a un valor, 35 por 2, 70. El doble de 35, 70. Uno puede usar esa estrategia de utilizar la palabra el doble. Y el doble de 70, 140. Bueno, puede ser, son estrategias que uno puede usar, ¿no? Y eso va a depender del nivel del estudiante, ¿ah? Sí, también no quiere decir que esto lo aplicamos todo en la misma, al mismo nivel. Hay estudiantes, usted se va de un, no sé, pues, de un quinto básico a un octavo, ah, o puede estar de un séptimo, pasar a un octavo, después a un primero. Recuerde que la ciencia media empieza en séptimo ahora. Entonces, este, puede tener esto, por ejemplo, 28 por 8. Entonces, bueno, ¿qué estrategia puede ser que no sea usar el algoritmo? Podría ser 28 por 8, que es 2 al cubo. Entonces estos chiquillos ya saben potencia. Están en el octavo por ahí. Incluso menos. Entonces esto puede ser 28 que es 2 al cubo. Y entonces es 28 por 2 por 2 por 2. Ya, se puede hacer un cálculo que puede ser a lo mejor un poquito más simple. ¿Ya? Pero por lo menos estamos buscando una manera de. Y además le estamos mostrando que el algoritmo de la multiplicación, si bien es cierto, es como una regla, ¿cierto? Es como algo que tiene que ser así. eh, Puede cambiarse en algunos, o sea, es válido que el estudiante busque otras maneras. ¿Ya? Ahí podríamos ver 72 por 20. ¿Cómo lo podríamos hacer ahí? 72 por 20. Bueno, lo podemos decir, sí, podemos hacer una compensación, podemos usar potencias de 10. Bueno, va a depender, ¿cierto? Y lo calculamos. Bueno, finalmente de esto, lo importante de esto es que utilicemos finalmente lleguemos a que el estudiante, al usar su algoritmo, el em, algoritmo usual se le llama, ¿cierto? O convencional, traiga consigo algunas estrategias que sean distintas al solo hecho de llegar al algoritmo, ¿sí? Em, Ujú. Bien, el algoritmo convencional ya lo vimos, ¿cierto? Incluso analizamos otros algoritmos de la multiplicación que fueron el chino y otros más, ¿cierto? Y, em, oye, pero una pregunta, si por ejemplo aquí yo le digo, mm, multiplique 246 por 27, ¿ya? Use el algoritmo, ¿sí? Entonces, eso de ahí, 246 por 27, puede ser lo mismo que 246 por 7
más 246 por 20. Sí, profe. ¿Por qué? Porque así funciona el algoritmo convencional. Pero no sabría cómo explicárselo. Porque lo que estamos haciendo ahí, ya está bien, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahí es usar una estrategia de cálculo para situaciones multiplicativas que no es el algoritmo convencional, pero entonces, por eso le digo, si usted le enseña estrategia al estudiante, entonces el estudiante le puede decir, pero entonces usted pues le dice, haga 246 por 27, y el estudiante le puede decir, pero profe, ¿lo puedo hacer así? Puedo descomponer, puedo compensar, puedo utilizar alguna potencia de 10. A lo mejor solamente lo que va a hacer es usar el algoritmo más reducido, por 7, y el otro era 246 por 20. Ahí. A lo mejor eso va a ser nomás. Porque claro, una suma al medio, ¿cierto? Esto 246 por 7, bueno, va a multiplicar, ¿cierto? A lo mejor no me sé la tabla directamente del 7, pero estoy usando el algoritmo, el paso a paso. 7 por 6, 7 por 4, 7 por 2. ¿Sí? Sería 42, 7 por 4, 28, 280, 42, 280 y 7 por 2, 14. 0, 0. Bueno, me pasé en 0, 0, 14. 2, ¿cierto? 7, 7. O sea, 7, 2, 2. Ahí. Porque este son 7, 1, sí. 7, 17. Ya. El otro cuánto da sería 246 por 20, lo cual podría ser 246 por 2 por 10. Por 2 por 10. ¿Sí? Estrategia. El doble de 246, el doble de 200, el doble de 40, el doble de 6. Y después por 10. 400 son 80, más 10 de acá son 90, y 6, 6 son 12, 92. 492 es el doble. Y por 10, 4920. Vamos a hacerlo ahí. 4920. Ya, pero había una suma al medio, ¿cierto? Va a llegar al valor. ¿Mm? Bueno, y uno puede decir, entonces, lo que tú puedes hacer aquí es trabajar entonces 4920, ya el mayor, coloquemos el mayor más el menor. Entonces, tú tienes 4000 más 900 más 20, ¿sí? Por el otro lado tienes 1722. 1000 más 700 más 20 más 2. ¿Mm? ¿Te acuerdas cómo se podía descomponer esto? Este era 1000, ¿cierto? 1000, me falta un 0. Entonces, esos dos son 5000, ¿no? Después, 900 y 700. Este, después tenemos 20 con 20. Ya, y el 2 quedó solito, ¿sí? Así que podríamos, son 5000, son 900, ahí son 1000. 900 más 700, bueno, voy a decir 900 más 100, 1000. Me sobran 600, ¿cierto? 600. Más 40 más 2. Estos dos nuevamente se suman. 6000 más 600 más 40 más 2. 6642. Ya. Bueno, ahí aplica, ahí pasamos por una serie de cosas que ya se habían explicado en su momento, ¿sí? A los estudiantes, a eso me refiero. Bueno, es una manera de ir aplicando cosas, ¿ya?
Uno no dice que tiene que hacerlo así siempre, pero esto ayuda mucho a los chiquillos, ¿eh? No hay que pasarlo por alto, no hay que solamente mecanizar el cálculo porque si no pierde la importancia que uno le da a esto, ¿no? Por otro lado tenemos la división, ¿sí? Bueno, la división ¿de dónde nace? Nace de la idea de querer repartir equitativamente. Repartir equitativamente con ese concepto de reagrupar o agrupar, ¿cierto? De repente pasa que a lo mejor al dividir podemos agrupar o reagrupar y eso será parte de la división, estará el dividendo, ¿cierto? El divisor, el cociente, el resto, etc. Bueno, si lo que queremos repartir equitativamente, ya sea un total o varios valores, en el fondo lo que se busca es concretar un total dividido en distintos receptores, distintos subconjuntos, a partir de un conjunto más grande, eh, el cual queremos repartir. Entonces la idea es restar una cantidad de otra reiteradamente. Restar una cantidad de otra de manera reiterada. Entonces, por ejemplo, si queremos decir, queremos repartir 18 en 6, entonces podemos hacer 18 manzanas en 6 personas, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, o en fondo saber cuánto, cuánto tengo que ir restando del total hasta que estas 6 personas, lo que sea, eh, puedan tener equitativamente la misma cantidad a partir del conjunto inicial. O sea, si cada elemento se reparten entre m receptores, o sea, a cada uno le corresponde n elementos equitativamente, ¿cierto? Suponiendo que todo es equitativo, o sea, si k elementos se reparten en n, vamos a decirle receptores, ¿cierto? Entonces, entonces, a cada uno le corresponden m elementos, ¿sí? Bueno, utilizamos la m primero y después la n. Ahí. Pero ¿cómo? Equitativamente. Equitativamente, ¿sí? O sea, si cada elementos se dividen en m partes o receptores, bueno, a cada uno le corresponde n elementos de ese total, ¿sí? Bueno, y ahí nacen distintas, claro, porque yo lo puedo escribir así o puedo decir esto, ¿ya? Entonces, eso es un concepto que usted comprende, todavía, ¿sí? Después los niños o niñas lo van a entender. Entonces, por ejemplo, si agrupamos cada elementos en grupos con n elementos, cada uno formamos m grupos, ¿ya? Si agrupamos o reagrupamos eh, cada elementos, ¿cierto? En grupos, en distintas cantidades de grupos con n elementos, entonces formamos m grupos, ¿sí? O sea que hay distintas maneras de expresar la división. No es una idea de que va en una sola línea. O sea, por lo tanto, n por m, ¿cierto? N por m, el cociente, por el dividendo,
¿cierto? El cociente por el dividendo va a ser igual al divisor K. ¿Mm? En este caso es K. Entonces, si decimos, por ejemplo, K dividido en M, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agrupamos K elementos, o queremos agrupar K elementos en grupos, ¿sí? Agrupar, bueno, es como redundar, ¿cierto? Agrupar, ¿sí? O K dividido en N, repartir. Ay, perdón. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo entonces, cómo se concibe la división? Bueno, la división la vamos a concebir desde el punto de vista de la, eh, primero de la división por reparto. Entonces, a qué le llamamos por reparto? Bueno, el reparto equitativo el reparto equitativo, ¿sí? Ese es introducido como grupo, como grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me parece que lo habíamos visto, nosotros tenemos 12 fichas y 3 cajas, ¿sí? Entonces, repartir de una en una hasta terminar, ¿ya? Entonces, tenemos 3 cajitas y tenemos 12 fichas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De esas 12 fichas, el estudiante tiene que ser capaz de ir repartiendo equitativamente de una en una hasta completar cada caja con un reparto que sea equitativo, ¿ya? Entonces, esa es la primera idea. Uno dice, bueno, 12 fichas repartidas en 3 cajas, nos toca 4 fichas por caja. Fichas partidas en caja, ¿ya? Entonces, ese es el concepto y ahí van apareciendo esto, de poquito usted lo va introduciendo. No le va a explicar la división por reparto como un concepto, pero sí se la tiene que explicar el profesor o la profesora de manera ya sea lúdica, simbólica, metafórica, cualquier otra que estime conveniente. ¿Sí? Otro concepto de la división, o que aparece, es la división como el concepto como agrupación. Uno las quiere encerrar como en dos grandes grupos, ¿ah? Y se trata básicamente de la acción de agrupar, agrupar considerando iguales cantidades. Considerando igual cantidad. O sea, 12 fichas y colocar 4 por grupo, ¿sí? O sea, tengo lo mismo que el anterior, tengo 12 fichas y debo colocar 4 fichas por grupo. Va a formar grupos, ¿sí? ¿Cuántos grupos se forman? O sea, significa realizar restas sucesivas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, 12 menos 4, después 12 menos 4 menos 4, ¿sí? 12 menos 4 menos 4 menos 4 hasta que llega a 0. ¿Mm? Entonces ahí forman los grupos, ¿ya? Esa es un poco la lógica del proceso. ¿Mm? Y dentro de esta misma lógica, bueno, aparece el concepto de el resto, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, ¿qué es el resto en el fondo? O sea, aquí pasa que digamos, el mundo feliz de la agrupación o reparto equitativo va a dejar de existir para el estudiante cuando usted le diga que aparece este concepto del resto, ¿ya? O sea, en el fondo existen situaciones donde
en el reparto no hay equidad. ¿M? En el último grupo. Existen situaciones donde en el reparto no hay equidad. Bueno, y se demuestra en el último grupo, ¿cierto? Entonces usted los puede hacer agrupar o repartir equitativamente, pero intencionadamente el último grupo va a quedar con menos cantidad de, ya sea de fichas o lo que sea que esté utilizando. Entonces, por ejemplo, te dice, vamos a repartir 22 fichas entre 5 niños o niñas. ¿Ya? Entonces, bueno, aparece este concepto del resto. ¿Sí? Y el estudiante lo que tiene que hacer es ser capaz de comprender de que cuando los repartos o las agrupaciones que quieren hacer no son equitativas o hay algún problema en esa resta sucesiva donde no me va a aparecer cero, sino que me va a aparecer un número distinto de cero, entonces aparece este concepto del resto. ¿Ya? Y el resto es parte de la división. Y como aparece el concepto del resto, entonces lo que aparece a continuación es el algoritmo convencional de la división. O sea, si todas las divisiones fuesen equitativas, incluso no necesitaríamos un algoritmo necesariamente, ¿cierto? A lo mejor solamente con estrategias llegaríamos a distintos valores de divisiones. Pero como existe las divisiones generalmente no nos dan exactas, entonces aparece el algoritmo y el algoritmo tiene distintas formas de realizarse y dependiendo de cuántos, cuántos valores hay cuántas cifras hay en el dividendo, cuántas hay en el divisor. ¿Mm? Entonces, bueno, de este concepto aparece que si yo tengo A dividido en B es igual a Q más un R. ¿Sí? ¿Con qué? Con R menor que Q. Eh, hablamos de un resto. O sea, decimos, eh, bueno, ya, con esto ya empiezan a aparecer algunas propiedades, ¿cierto? Pero bueno, uno puede decir, entonces A partido por B o dividido, pero por B es igual a A, ¿cierto? A partido por 1 es igual a A por B partido por B, otra vez es igual a A, pero usando paréntesis. ¿Mm? O sea, eh, A partido por A, 1. 0 partido por A, 0. ¿Mm? Ya, todo esto empieza a aparecer con este concepto del resto, porque se tiene esa idea de que en toda división, al igual que con una suma, una resta, una multiplicación, tiene que llegar a un valor exacto. Pero aquí la exactitud deja de ser algo normal. Y aparecen entonces estas expresiones que son así como fracciones. Dicen, ¿no? Esto usted lo puede aplicar después ya cuando sea un poquito más grande, pero el concepto de fracción lo que dice es dejar expresado una división de tal manera que si tiene una operatoria, además del solo el hecho de dividir, ya la dejo expresada porque yo sé que no va a llegar a un valor exacto, pero la expreso de esa manera. ¿No? Bueno, y este, hay otras más que podemos mencionar, ¿cierto? Pero básicamente se hace difícil cuando, por ejemplo, si uno dice, quiero conocer cálculos o estrategias mentales para dividir. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, pero aquí podemos agrupar o formar grupos, hacer un reparto, pero ya cuando empieza esto a aparecer el resto, ¿qué estrategia mental pudiese servirme a mí para poder este, hacer los cálculos correspondientes? ¿Sí? La división exacta, en el fondo, uno la puede definir como la operación inversa de la multiplicación.
¿cierto? Dados un A, un B, un Q, un R. Un A, un B, un Q, un R, por ejemplo. ¿Ya? Pero en el fondo, siempre la noción de la división son de agrupar o repartir. ¿Ya? Y bueno, si hay elementos que no son exactos, entonces aparece el concepto de resto. ¿Sí? Entonces, siempre uno tiene que decir que en el concepto de la división, vamos a decir ahí como por ejemplo, por lo tanto, en la división, en la división, este, si es exacta, entonces podríamos decir que es el proceso inverso del producto o de la multiplicación. ¿Mm? ¿Dados quién? Bueno, dados estos de acá, ¿cierto? Un A, un B, un Q y un R, si es que aparece un R, pero ese R, ¿qué característica tiene si es exacta? Ese R es cero, así generalmente no se anota. Pero entonces también la división, entonces siempre tiene asociado el concepto, va a tener asociado el concepto de repartir de manera equitativa o agrupar. Ahora, si, aunque yo igual quiera repartir o agrupar, puede que me tope con un problema donde haya elementos restantes que no alcanzan a ser repartidos o divididos de manera equitativa. ¿Sí? Y entonces ahí aparece el concepto de el resto. Sí, pues. Entonces, bueno, claro, uno dice, entonces, para la división, pudiese aparecer que lo mismo que dijimos, A dividido en B, pero por B, ¿cuánto sería? ¿Cuánto nos dan esos dos? Se nos daría A, ¿cierto? Esto nos da A, ¿cierto? Aquí también nos da A. 0 dividido en A, 0. Ya, esas son probablemente las más comunes, ¿sí? También podríamos decir, tenemos por ejemplo A más B podríamos decir dividido en C, sería A dividido en C más B dividido en C. Se puede hacer, ¿cierto? Si tengo A menos B dividido en C, entonces puedo A dividido en C menos B dividido en C. Tengo A por B dividido en C, entonces tengo A por B dividido en C. Bueno, lo puedo escribir A por B dividido en C. Y resulta lo mismo, ¿cierto? Si tengo entonces A dividido en B por C, A dividido en B por C, entonces puedo decir A dividido en B por C. Bueno, por decir algunas, ¿ya? Bueno, entonces llegamos al algoritmo. El algoritmo ustedes se acuerdan, ¿no? Ahora, el algoritmo de la división. Oye, ¿me escuchan? ¿Jóvenes o no? Sí, profe, sí lo escucho. Ya, Sí, profe. ya, gracias. Este, no me acuerdo si habíamos dividido o no, pero a ver. Si uno quiere.
¿Cómo? Ya voy a borrar ahí. Si uno quería dividir 16.703, ¿lo hicimos ese? En 58, si me pueden acordar, por favor. En la clase pasada sí vimos división, profe. Ah, ya. Y este lo hicimos. Mm, recuerdo que hicimos división, pero no recuerdo el ejemplo que usted utilizó. Ya. Claro, bueno. Entonces uno dice 58. ¿Cuántas veces cabrá en 1? No. En 16 tampoco. En 167, sí, puede ser. Tomo esos tres. ¿Ya? Pero claro, para uno es fácil decir 58, debe caber unas dos veces, ¿cierto? Y más que eso no, porque después me voy a pasar. Pero un niño de básica no sabe multiplicar por 58, por mucho que usted tenga ganas de que lo haga, a menos que use la calculadora, lo cual no es para nada, digamos, lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que hacer el algoritmo. Ahora, este algoritmo que yo voy a usar, o el que yo uso en el fondo, es el algoritmo este, que a usted le sirve después, o sea, que le va a servir a usted para que el estudiante se sienta familiarizado con las divisiones más complicadas, pues, porque esto es una división que no requiere mucho, si bien es cierto, puede que se haga complicada al hacerla, pero si uno quiere dividir, por ejemplo, después, este, ¿cuál podríamos dividir? A ver. Por ejemplo, si quiero dividir 3x a la cuarta menos 2x cuadrado más 5x menos 2 dividido en x menos 2. Ya. Bueno, entonces, este algoritmo, para poder resolver esto, que sería una división de un polinomio por un monomio, eh, o sea, división de polinomios, ¿cierto? Bueno, el algoritmo que se usa acá, que se llama división sintética, es el mismo que vamos a usar acá, y por eso que es bueno aprenderlo así, ¿eh? Después lo hacemos eso. Pero, por ejemplo, acá, eh, esta es larguita. ¿Mm? Entonces, bueno, uno dice ya. Veamos. Claro, el estudiante va a decir, aquí hay dos cifras, hay dos jugadores de este equipo y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 cifras. 5 jugadores para ese equipo. Entonces hay un desequilibrio. Bueno, si somos 2 acá, la idea es tomar 2 acá. El problema es que si tomo 2 aquí, este 16 es mucho más pequeño que 58. Entonces tampoco va a haber equilibrio. Como uno busca el equilibrio, entonces tomamos otro más. También recordar que siempre el dividendo tiene que ser mayor al divisor. Por eso el dividendo se hace con D mayúscula y el divisor con D minúscula. El dividendo tiene que ser mayor al divisor. O igual, pero no menor. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, tomamos estos tres de aquí y tomamos estos de acá. Ahora, como aquí hay dos cifras, ¿cierto? Dos cifras, 58 en el dividendo. La idea es que estos dos jueguen con dos de acá. ¿Sí? Entonces, si aquí hay 1, 2, 3, entonces el 7 que se agregó después, ¿se acuerda que tomamos 16 pero dijimos muy pequeñito, agregamos el 7? El 7 va a quedar como uno de los jugadores y el 16 completo es el otro jugador. Entonces ahí tenemos 2 acá y 2 acá. Y entonces empezamos a dividir. Y decimos, bueno, 167, que es lo que elegí de por aquí, lo divido con 58, que es lo que está por acá.
Y bueno, hay que recordar que este, como esto, bueno, el relato que yo cuento nomás, pero usted lo puede cambiar, como estos son jugadores, son equipos que están jugando, entonces aquí tenemos un capitán del equipo y aquí tenemos al otro y lo hacemos jugar solo nomás. El problema es que este capitán de aquí es muy chiquitito, el uno. Entonces hacemos jugar al 16, que es un poquito más grande. Entonces jugamos uno de aquí con uno de acá. ¿Ah? Recuerda que el 16 era como una sola cifra en comparación con el 5 y el 7 en comparación con el 8. Entonces hacemos jugar el 16 con el 5, los que están siempre más a la izquierda. ¿Mm? Y ahí dividimos. ¿Ah? Y bueno, vemos qué número, bueno, esta división cortita se puede hacer fácil, 5 o 16 dividido en 5 me va a dar 3 y un resto, ¿ya? Pero tengo que ver si realmente este valor 3 me puede servir en la división, ¿ya? Yo por lo menos aquí veo que el 3 no me serviría porque si digo 3, después de este 3 tiene que ir a jugar con el 8, tiene que multiplicar 3 por 8, ¿cierto? 3 por 8, 24. Y lo tengo que restar acá abajito con este de aquí, 24. Como el 24 y este es un 7 muy chiquitito, entonces el 7 lo transformo en el número inmediatamente más grande que tenga 7 que viene después del 24. Hacia arriba, más grande. Sería el 27, ¿cierto? De 24 a 27 son 3. Pero como lo transformé en 27, me tengo que guardar 2. Después digo 3 por 5, 15, más 2 son 17. Y ya no puedo restar menos 17 con 16 porque aquí aparecería un número negativo. Entonces este 3 así no me sirve. Entonces digo 2. Siempre uno busca el que viene más pequeño después. Así que sería 2 por 8, 16. Y inmediatamente va el número más, el que viene después del 16, que tenga un 7, el 17. Y hacemos la resta. 16 menos 17, 1. ¿Sí? 16 menos 17, 1. Pero como lo transformé en 17, me guardo una. 2 por 5, 10. Más una, 11. Y restamos. De 11 a 16, ahí sí se puede, ¿cierto? Porque es más pequeñito. Nos da 5. Y nos da 51. Bajamos el 0. 510. Hacemos el mismo trámite. Ya tenemos un valor de cociente, que es el 2. Lo voy a colocar aquí. Ya me dio un 2. ¿Sí? Hacemos 510 dividido en 58. Hacemos jugar los dos primeros. 5 con 5 se puede, ¿sí? Porque por lo menos son iguales. Pero me va a dar muy chiquitito, ¿cierto? Sí, me va a demorar mucho. Aquí me equivoqué, perdón. Como había empezado con 16, que era una cifra, y 7, que era la otra, aquí sería 51 y 0. Así que tendría que hacer la división de 51 en 5. Ya. Y 5 por 9 son 45. Pero este 9 está demasiado cerca. 9 por 5, 45. 51 está demasiado cerca del valor 51. ¿Ya? Yo pienso que no me podría servir todavía. Así que voy a bajarme uno con 8. 5 por 8, ¿cierto? Son 40. Ya estoy un poquito más lejos. Entonces voy para acá. 8 por 8, 64. Lo pongo acá abajito. Perdón, lo pongo acá abajito. Recuerden que este es un valor y este es el otro. 64. ¿Qué número viene arriba de 64 que tenga un 0? El 70. 64 menos 70 o 70 menos 64, ¿sí? Son 6. ¿Ya? Pero me guardo 7 porque lo transformé en 70. 8 por 5, 40. Más 7, 47. Y 47 menos 51 son 5 otra vez, ¿no? 4. 4. 4. Ahí me da 46. Y
bajaría el 3. Ahora jugaría en el 46 y el 3. Hacemos lo mismo entonces. 46 dividido en 5, 5 por 8, 40, pero estamos muy cerca. Yo pienso que no puede que me... Tendría que bajarme uno, el 7. Bueno, el 8 me sirvió, así que lo anoto ahí. ¿Ya? 7. 7 por 8, sí, 7 por 8, 56, y lo resto con el 3. No puede ser 3, tiene que ser el número que viene más arriba de 56, pero que tenga un 3. Tendría que ser el 63. Y eso me da 7, ¿o no? 7. Me guardo 6. 7 por 5, 35 más 6, 41. Y lo resto de 46 y me da 5. Y 57 ya es más chico, más pequeño que 58, así que se acabó la división. Ahí está el cociente. ¿Sí? Entonces, 16.703 es lo mismo que 58 por 287, pero más el resto que es 57. Bueno, eso habría que calcularlo, ¿cierto? Lo puede multiplicar todo y sumarle, o lo puede hacer sumando los numeritos. Aquí sería 16703, 7, 1 más 7, 8. Acá le da 8. Aquí son 13, 1 más 3 son 4. Aquí son 8. Y 5 más 7 son 13, 12. Y 1 más 2 son 3. Entonces le daría 4 por 8 más 3. Ahí. 32. Y 3 más 2 son 5. Y 5 más 2 son 8. Entonces ahí puede comprobarlo. Pero bueno, las divisiones son así larguitas, ¿ya? ¿No entiende? Sí, profe. Entonces, ¿qué puede dividir 309.476 dividido en 38? Usando el mismo algoritmo. O sea, bueno, más que quien puede, la idea, hágalo. ¿Ya? Si no se lo va a olvidar más. Profe, una pregunta. Ujú. Según usted, eh, ¿es más conveniente usar el método que acabamos de ver o el convencional, el que se ha usado, el que siempre se ha enseñado? Es que dígame usted el que siempre se ha enseñado cómo le puede servir a él. No usar Sería, calculadora ni nada. sin usar calculadora ni nada, sería, a ver, veo que si el 38 cabe en el 3 no cabe, corre una unidad, no cabe tampoco en el 30 y tendría que ver cuántas veces cabe en el 309. Claro. Después, con la multiplicación que me da, Ujú. ahí veo el resto y voy bajando los números que me van quedando. Mm. Porque lógicamente en el resto 38 no me va a caber ahí. Así que voy a tener que bajar el 4 y si no me cabe ahí, seguir bajando hasta el 7 y así hasta completar la división. Ese sería como el algoritmo convencional. Claro, claro, no, sí está bien. Pero ese algoritmo, usted dígame, un estudiante de qué curso ya lo podría usar.
Tendría Como, que, como usted lo piensa. tendría que manejar bien las multiplicaciones, así que de un curso bajo no podría ser. Porque ahí para hacer eso uno podría hacer como la tabla de multiplicación del 38, pero no para un estudiante que recién está aprendiendo la división. eh, no creo que maneje tanto algoritmo. Ya, entonces, por eso es que es importante que usemos este otro algoritmo, porque por ejemplo, si yo le digo, vamos a dividir, después de eso vamos a dividir 4.875 dividido en 211. Entonces, y si aparece un decimal, peor. Entonces, por eso es bueno que usemos este algoritmo. Ujú. Este es un 4. ¿Ya? ¿Cómo les fue? Es larguito eso, ¿no? Sí, lo ¿Sí? estoy ¿Sí? desarrollando. Ya. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? O sea, aquí sería, por ejemplo, 38, como dice usted, en 30. ¿Pueden jugar esos dos? Si es que el 30 es más chico que el 38, no. Tienen que jugar 309 con 38. Y entonces, bueno, si uno dice, entonces 309 con 38. Pero profesor, no sé dividir 309 con 38. No importa, porque aquí tiene dos jugadores y de aquí tienen que aparecer dos jugadores. Entonces el 30 va a ser uno, un jugador, y el 9 va a ser el 8. Y acá va a ser el 3 con el 8. 2 y 2. Perfecto. Entonces, en vez de dividir 309 con 38, ¿qué voy a dividir? 30 con 3. 30 con 3. Pero hay que recordar de que nunca hay que utilizar los números que me den muy exactos en la división o que sean muy cercanos al valor de 30, sino que ir bajándose un poco porque eh, si no después me voy a tener que volver a hacer todo de nuevo. En este caso, eh, 30 en 3, 9 por 3, 27. Recuerda que aquí no puedo colocar un 10. Así que si 30 dividido entre 1 dice, estos 10, coloco un 10, no puede ser así. Siempre el cociente, cuando coloque números al cociente, tiene que ser de una cifra. Entonces puedo usar el 9, pero el 9 todavía está muy cerca de 30. Voy a usar el 8 para asegurarme. ¿Ya? 8 por 8, entonces voy haciendo, son 64 a 69, porque el que viene el 64 más arriba que tenga un 9 sería 69. Voy a hacer la resta, ¿cierto? Eso me da 5. Y 8 por 3, 27. Perdón, 8 por 3, 24. Y me guardé 6, así que serían 30. Y de 30 a 30, 0. Perfecto. Ah, bajo el 4. 54 puede dividirse con 38. Sí, claro que puede. Así que lo hacemos jugar al tiro. 54 con 38. ¿Ya? Pero no sé dividir eso. No importa, juegue 5 con 3. ¿Ya? Y 5 con 3, bueno, podría ser en este caso una, ¿cierto? Tiene que ser una, no puede ser otra, así que una por 8. El uno es bastante bueno, siempre usarlo. O sea que cuando me aparezca en una división, 1 por 8, 8, a 14, ¿cierto? Son 6, ¿no? Y
1 por 3 es 3, más 1 son 4, que me lo guardé ahí al transformar el 4 en 14, me guardo 1, así que 1 por 3 más 1, 4, y 5 menos 4 serían 1. Este, bajamos el 7, hacemos otra división, sería 167 dividido en 38. Muy grande. Entonces, haga la división más pequeñita, divida el jugador 16 con el jugador 3. Y eso me da 4 por 3, 12, 5 por 3, 15. No usemos nunca el cociente que al multiplicarlo por el divisor me dé el dividendo muy cerca. Entonces usemos 4. 4 por 8, 32. 32. Acuérdense que 16 es un jugador y 7 el otro, así que estamos 32 con 7. A 37, ¿sí? Me da 5, ¿no? Después, 4 por 3, 4 por 3 son 12, más 3 son 15. Y 15 a 16, 1. Perfecto. Por último, bajamos el 6. Y ahí nos queda 156 dividido en 38. Perfecto. Hacemos jugar entonces el 15 con el 3. Nuevamente, 4. Veamos si ese es el valor. Y 4 por 8, lo mismo. Ya no sé si se ve ahí, pero serían 32. 32 a 36 son 4. Y 4 por 3, 12, más 3 son 15. A 15, 0. O sea, me quedó resto 4. Y esto me dio como resultado 8, 1, 4, 4. 8144. Y de resto me dio 4. Después te lo comprueba nomás. Ahora lo hice con usted, profe, lo comprendí más. Antes me había confundido a dónde, por ejemplo, en donde puso el 15 ahí, había puesto un 12. Se me había olvidado las 3 unidades. Sí, pues que bueno, este algoritmo es complicado si es que uno no es cuidadoso en esta parte. Se le va todo, después ya todo Sí, ahí se echa a ya se... perder. Sí. En ese caso, la única forma que el estudiante lo aprenda bien y que no se le olvide, bueno, hay muchas personas que llegan no sé, pues, a mi edad y esto es imposible hacerlo. ¿Mm? Para que no se olvide, bueno, como todo en la vida, tiene que hacer, practicar, 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 practicar. Pero sobre todo cuando son chiquititos, porque ahí después ya no se le olvida. ¿Mm? 4875 habíamos dicho, dividido en 211. Este es con tres cifras. ¿Mm? Entonces ya dividir con dos cifras es complicado, dividir con tres. Pero al final uno dice, bueno, tengo tres cifras en el numerador, perdón, en el divisor. 211, 48 no pueden jugar, son muy chiquititos, pero 487 sí pueden jugar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la división de 487 en 211. ¿Ah? Pero en este caso elegimos un capitán de acá y un capitán de aquí, así que el fondo divide 4 en 2. ¿Ya? Juegan esos dos nomás. Y 4 en 2 son 2. Veamos si da directamente, si no hay que usar una. 2 por 1 son 2. Lo pongo debajo del... Acuérdense que son tres cifras, entonces 1, 2, 3. 2 por 1, 2. ¿Puedo restarlo con 7? Claro que sí. Me da 5. Después, 2 por 1 también son 2. ¿Puedo restarlo con 8? Claro que sí. Me da 6. Y 2 por 2 son 4. ¿Puedo restarlo con 4? También. 0.
65 bajo el 5. 655. ¿Puedes jugar con 211? Sí puede. 655 dividido en 211. Son muy grandes, entonces un jugador y un jugador. ¿Sí? 6 dividido en 2. Eso 3. Veamos si me da 3, si el 3 me sirve. En este caso el 3 me va a servir. Y aquí también me sirvió, y eso que son exactos. ¿Por qué me sirve? Porque acá tengo unos. Entonces no va a ser tan complicado. Sé que me van a dar valores más bajos que las cifras que tiene el dividendo. El problema es que aquí cuando aparecen en vez de 211 fuera 287, por ejemplo, el divisor, perdón, ahí ya estos números de acá de cociente tendrían que ser más bajitos, ¿ya? Para no pasarme. Entonces 3 por 1, 3. A 5 se puede, sí, son 2. 3 por 1, 3. Al otro 5 también se puede, son 2. Y 3 por 2 son 6. A 6, 0. Me quedan 22 como resto. Y terminé, ¿cierto? Porque el 22 no se puede dividir con 211. Entonces, resultados serían 23. Resultado de la división 23, pero con resto 22. Y bueno, en ese caso usted, aquí sí vale la pena comprobar que tiene que ser 211 por 23 más 22. ¿Ya? Serían 7, 11, 19, 24. Y 4 más 2 son 6. 5. Y 5 por 5, 25. Y 5 más 2. Ah, no, aquí son 4, ¿cierto? 5 por 4, 20. Y 2 más 0 son 2. Y aquí 22, 2 más 2 son 4. Así que 4 por 2, perdón, aquí hay un más. 4 y 2. Y 4 y 2 son 6. Está bien. ¿Mm? ¿Por qué que usamos? Dividendo, divisor por cociente, más el resto. ¿Vale? Bueno, ese algoritmo que yo estoy usando, como les decía, a ustedes les va a servir. ¿Por qué? Porque este, después te van a querer que los jóvenes dividan 3x a la cuarta menos 2x cuadrado más 5x menos 2 dividido en x menos 2. ¿Ya? Entonces usamos el mismo algoritmo. ¿Ya? El mismo, solamente que, bueno, aquí hay un problema porque tenemos que tener todos los grados. 4, nos falta el grado 3, porque está el grado 2, el grado 1 y el grado 0. Porque aquí tenemos un x elevado a 1 y aquí un x elevado a 0. Así que eso nos describe ese tampoco. Entonces yo digo 3x a la cuarta más, tiene que haber algo ahí al cubo. Menos 2x cuadrado más 5x menos 2 y dividido en x menos 2. ¿Y qué hago? Bueno, no puedo dividir todo, entonces elijo a un jugador de acá y lo divido con un jugador de acá, un capitán. El mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces tomo el mayor de allá y lo divido con el mayor de acá. 3x a la cuarta, 3x a la cuarta, dividido por el primero de aquí que está más a la izquierda, que es x. Y eso me da, bueno, las x te queda 3x cubo, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa? Este juega con s y después este juega con s. O sea, 3x al cubo por menos 2, 3x al cubo por menos 2, ¿cuánto es? Menos 6x cubo. Menos 6x cubo. Pero para acá pasa como 6x cubo positivo. Y lo pongo donde debiese ir el x cubo, que no está en este caso, no había un x cubo, ¿cierto? Y 3x al cubo positivo por x son 3x a la cuarta, positivo, pero por acá pasa con signo cambiado. Menos 3x a la cuarta. Y el resto se baja tal cual. Entonces aquí, bueno, después lo bajamos, ¿ya? Entonces aquí, este queda así nomás, porque no hay nada, entonces queda como 6x cubo. Este otro se cancela, 0.
Esa es la gracia. 6x cubo positivo. Menos 2x cuadrado más 5x menos 2. No, me quedó una cúbica. Y aquí tiene intersección con menos 2 en el eje Y. ¿Ah? Una cúbica por intersección con menos 2 en el eje Y. Bueno, lo que puedo hacer es que tal vez pueda, aquí, esta no es exacta, así que tal vez está muy difícil todavía al cubo, voy a seguir dividiendo, voy a seguir dividiendo, ¿ya? Este, entonces voy a dividir 6x al cubo partido por el x, ¿cierto? Este, ¿y esto cuánto me va a dar? 6x cuadrado, ¿cierto? Así que 6x cuadrado por menos 2, 6x cuadrado por menos 2, 12x cuadrado negativo, pero por acá pasa positivo y lo coloco debajo del x cuadrado, 12x cuadrado. ¿Mm? Y después 6x cuadrado por x son 6x cuadrado, 6x al cubo positivo, pero por acá pasa negativo, menos 6x cubo. Y este se va, y me queda más 12x cuadrado menos 2x cuadrado son 10x cuadrado positivo, más 5x menos 2. Y aquí ya a lo mejor no es necesario que siga dividiendo, porque a lo mejor lo puedo factorizar este como una cuadrática, y puedo encontrar los dos factores, ¿entiendes? Ya no es necesario que siga dividiendo, pero puedo seguir haciéndolo si quiero, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo, es lo que quiero explicar es que el mismo principio, ¿ya? Que el que estamos usando en el algoritmo usual de la división, solamente que aquí es con términos algebraicos. Bien, continuamos mañana entonces, ¿ya? Espero que no se hayan aburrido mucho. Y voy a dejar de grabar. Seguimos mañana. A ver, vamos a poner.